si hay alguien que está hablando de la reinvención desde hace años, eres tú. Lo que pasa es que, claro, hoy en día ya ese término, el mundo entero se adueñó de él. Pero sí me pregunto, desde aquella vez que tú empezaste hace unos muy buenos años, unos 20 años, de hablar de reinvención, de transformación, de cambiar la mentalidad, de que no estamos condenados a ser quienes somos y que podemos cambiarlo, ¿cómo te recibió el mundo con esa información? Bueno, la verdad es que yo me siento muy afortunado y yo creo que todo lo que pueda ayudar al mayor número de personas me parece maravilloso. Es decir, que el concepto de reinvención se vaya extendiendo y ayude al mayor número de personas me llena de felicidad. O sea que en ese sentido estoy muy contento. Pues todo tiene que ver con el reconocimiento de que existe dentro de cada uno de nosotros un anhelo profundo de ser, no ya de tener, sino un anhelo de ser y una búsqueda durante muchos años de cómo se puede llenar ese vacío de ser. Muchas veces lo queremos rellenar a base de hacer, para tener y para ser algo en la vida. Y siempre me ha interesado el concepto del ser. ¿Qué es el ser? ¿Qué es la esencia? Entonces lo que me fui dando cuenta a lo largo de los años fue que cuando una persona hace frente a situaciones muy complejas, por ejemplo, yo he estado 26 años como ejerciendo la cirugía general de aparato digestivo, cuando una persona tiene que hacer frente a una situación muy complicada como una enfermedad, sobre todo una enfermedad grave, una enfermedad peligrosa, tiene que conectar con algo muy sólido en su interior, porque es como si el mundo entero se derrumbara. Todas las viejas seguridades se han derrumbado. Aquello en lo que te apoyabas en el tener o en el hacer, ya no te sirve. Y tienes que conectar con algo mucho más sólido, que es el ser. Entonces, para mí la reinvención surge de esa conexión con el ser y del descubrimiento de que cuando una persona conecta con su esencia, con quien realmente es, independientemente de lo que tenga, del nombre que tenga, de la profesión que tenga, del dinero que tenga, del poder que tenga, o de lo que haya hecho, mucho, poco o nada, cuando conecta con eso, conecta con algo de una fuerza extraordinaria. Entonces empiezan a emerger cosas inimaginables, como la creatividad, la intuición, el espíritu emprendedor, la compasión, la capacidad de perdón. Entonces es tan bonito lo que emerge del ser, que para mí eso es lo que es una reinvención. Claro, esto puede tener distintos niveles, puede tener una reinvención profesional. Yo en un momento determinado, siguiendo la llamada de mi ser, después de 26 años de práctica quirúrgica, decidí dedicarme por completo a seguir investigando esto, a publicar, a dar formación, etc. Hay veces que esto se lleva a una parte más íntima, a una parte más personal, ¿no? Y me parece que precisamente que en los momentos en los que estamos por los que estamos todos pasando, esa conexión con el ser es conectar con una fuente de serenidad, una fuente de entusiasmo y una fuente de confianza. Eso es lo que te iba a preguntar, si tú te habías reinventado y cómo tú habías vivido esa reinvención. Obviamente, dejaste los quirófanos, dejaste la bata azul, dejaste de esa etiqueta que te sigue definiendo como médico cirujano, pero que añadiste muchas otras en tu vida. Sí, vamos a ver. Cuando uno abandona su zona familiar, lo que ha hecho durante mucho tiempo y que le ha costado mucho llegar donde está y que, bueno, pues ha tenido la fortuna de ser reconocido en lo que hace, como en el caso de mi profesión como cirujano. Y cuando uno siente profundamente a nivel visceral, no es algo intelectual y tampoco es algo que lo hagas para impresionar a nadie. Es algo que sientes que te lo debes a ti mismo, porque tienes que liberar algo que está ahí encerrado. La sensación que te da es de un vacío y un vértigo tremendo. Es una sensación físicamente, además es que lo puedo describir, físicamente es como si te estuvieras ahogando. Eso viene de angustia. Angustia es lo angosto, es como si te estuvieras ahogando. Entonces, en ese momento tienes que conectar con esa fuente que te dice adelante, adelante. Y a mí me gusta mucho el Zen y he tenido maestros de Zen y he leído pues, un poquito de Zen. Y dentro del Zen hay algo que me resuena especialmente, sobre todo recordando el paso que yo di, ¿no?
Dice, atrévete y te pueden pasar dos cosas. Atrévete a cruzar ese precipicio. Dice, te pueden pasar dos cosas. O encuentras sorprendentemente algo en lo que apoyarte o se te enseñará a volar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en mi experiencia reconozco lo que es el vértigo, reconozco lo que es decir sí a la llamada a pesar del miedo. Afortunadamente, conecté con ese núcleo. Yo sé que conecté porque lo que pasó en mi vida a partir de ese momento no se puede entender ni desde la experiencia, ni se puede entender desde la razón. No se puede entender, o sea, realmente es por encima de eso. Lo que empezó a pasar en mi vida pues fue tan absolutamente extraordinario, tan absolutamente sobrecogedor, tan absolutamente inimaginable, que yo tengo de por vida una deuda de gratitud con la vida. Porque me mostró algo frente a lo que yo estaba completamente ciego. Es verdad que yo había leído, es verdad que había profundizado, es verdad que había investigado, es verdad que conocía gente que le había pasado, pero nunca me había pasado a mí. Entonces, cuando yo lo he vivido en primera persona, es que es completamente diferente, porque claro, tienes una relación con el misterio, tienes una relación con ese mundo que es vacío, que es silencio y que es quietud, que verdaderamente es que te transforma por dentro, por lo menos en los momentos en los que lo vives, ¿no? Y luego pasa una cosa absolutamente descomunal, y es que empiezan a ocurrirte una serie de cosas en tu vida. Es como, lo decía muy bien el gran escritor brasileño Paulo Coelho, el universo empieza a confabular a tu favor, o sea... ¡Wow! ¿Y cuándo decía eso él, Mario? Hace años, ¿desde cuándo? O sea, por Dios, lo que pasa es que nadie lo entendía. Claro, claro. Pues fíjate, esto lo decía el propio, mucho antes que Paulo Coelho, lo decía Carl Gustav Jung, el gran psiquiatra suizo. Él no hablaba de coincidencias, él hablaba de sincronicidades. Es decir, no son coincidencias, no son casualidades, son causalidades. Entonces, cuando a ti te empieza a pasar esto, dices, esto no lo estoy haciendo yo, esto no sale de mi cabeza, sale de otro sitio, ¿no? Entonces, claro, es una sensación verdaderamente de asombro y como te comentaba, de profundísima gratitud. Pero porque estás alineado con tu ser, Mario. Sí, exacto. Porque empiezas a vibrar de otra manera, porque descubres cosas en ti que antes no veías. O sea, es una cuestión, dirías tú, de energía, porque tú, siendo médico, vienes de la ciencia, tú utilizas en muchos de tus libros y muchos de tus exposiciones la palabra magia, y eso a mí me llama la atención y me libera mucho también, y creo que también libera a mucha gente, porque es eso, qué maravilla que alguien de la ciencia puede introducir la palabra magia dentro de sus exposiciones o dentro de su propia vida. Sí, vamos a ver. Ajá. La ciencia puede opinar sobre aquello que puede ser registrado por los sentidos, pero aquello que es suprasensorial, aquello que va más allá de los sentidos, la ciencia lo único que puede decir es no tengo ni idea si es verdad o no es verdad. Lo que la ciencia no puede negar es aquello que no llega a comprender todavía. Por tanto, la ciencia, yo he estado con grandísimos científicos, pero cuando digo grandes científicos hablo de premios Nobel, y tú hablas con ellos y son personas muy abiertas. Son muy abiertas y dicen, mira, Mario, yo no sé si existe o no una dimensión espiritual de la existencia, pero es que no puedo negarla, ni puedo afirmarla, ni puedo negarla. ¿Qué ocurre? Que hay personas que, amparándose en la ciencia, que yo diría que no amparándose en la ciencia, sino amparándose en la soberbia humana, que la tenemos todos, empezando por mí, dicen, lo que yo no puedo medir no existe. Tú imagínate que hace 50 años lo que no se podía medir resulta que no existía. Oye, pues ahora hay cosas que vemos que existen y no se podían medir. Entonces, la ciencia no está nunca enfrentada a la física no está enfrentada a la metafísica. La ciencia no está enfrentada a la espiritualidad. No es lo uno o lo otro, es lo uno y lo otro. Y lo que no se puede negar son las experiencias personales que uno tiene, que no es un tema de creérselo o no, es un tema de haberlo confirmado. Y como lo has confirmado, ¿cómo lo vas a negar? Si es que lo he confirmado. No, es que usted no debería creer esto, si es que no es un tema de creérmelo, no, es que lo he vivido. Y como lo he vivido, ¿cómo lo voy a negar? Y como, mire, yo he pasado de una situación
en la cual tenía miedo, tenía angustia, tenía una tensión en el cuerpo tremenda. Y después de conectar con eso, he pasado a una situación de relajación profunda, de increíble paz interior, de entusiasmo desbordante, de una alegría inconmensurable y de una confianza plena, y me ha pasado eso, y yo lo he vivido. ¿Cómo voy a negarlo? ¿Qué hay entre medias? Conectar con mi centro. Uh-huh. Ahora, se necesita voluntad para conectar con el centro, Mario, ¿no? O sea, es lo principal, porque también uno puede conocer muchísimas herramientas para conectar contigo, pero si no las aplicas, o sea, ahí hay un componente importante de voluntad. Yo quiero ver más allá de lo que estoy viendo dentro de mí. Sí, y si me permites, junto a lo que tú dices, pondría una cosa antes, que es reconocimiento de que no sé. Reconozco que no sé y tengo voluntad de saber. Si yo tengo voluntad de saber, pero no tengo reconocimiento de que no sé, no sucede. Si reconozco que no sé, pero no tengo voluntad de saber, tampoco sucede. Es decir, creo que tienen que estar las dos cosas. Reconozco que no sé y tengo voluntad de saber. Entonces, al tener ese reconocimiento, es una llamada a algo muy difícil para los seres humanos, que es humildad. Es abrirte al misterio sin quererlo controlar. Te abres a explorar, no lo juzgas de entrada. Y la voluntad es verdaderamente el ardiente deseo de ir más allá de todo lo que hasta ahora has considerado el único mundo posible. Entonces, es tener la voluntad de pasar de un mundo muy conocido a un mundo por completo desconocido. Y entonces, ahí es cuando yo creo que tenemos una actitud, una relación con lo desconocido que permite que empiecen a suceder cosas y a emerger estos procesos transformadores a los que me gusta llamar reinvención. Ahora, hay que tocar fondo para reinventarse, Mario, o hay una manera un poco más sutil para hacerlo. Bueno, veo que haces preguntas muy profundas y precisas. Bueno, es que está muy bien, claro. Protagonista de una reinvención también, la he vivido junto a toda la gente que escucha En Defensa Propia, y digamos que sí, hay un camino que ha avanzado, pero mira lo que me pasa, mientras más avanzo, menos sé. Sí, bueno, primero, en mi experiencia para la reinvención tienen que darse dos situaciones posibles, no se pueden dar simultáneamente, la una o la otra. La una es estar harto de estar harto. ¡Uf, qué maravilla! Me encanta. ¿Qué es el tocar fondo? ¿Qué dices tú? Estoy harto de estar harto. Total. Entonces en ese momento dices, yo no sigo así. Y la segunda es que tú, una persona llevando una callada supervivencia, una supervivencia resignada, oye algo, ve algo, siente algo que dicen, hay otra forma de vivir. Y en ese momento, desde la inspiración, no desde la desesperación, decides cruzar. Y sobre el conocimiento que dices, es lógico que cuanto más sabes, sabes menos. Y la explicación yo la encontré leyendo a no me acuerdo qué filósofo, pero es que era clarísima. Dice, el conocimiento es como una esfera. Lo que no conoces es lo que rodea esa esfera. Conforme la esfera de tu conocimiento crece, tú estás tocando mucha más, un área mucho mayor de lo que no conoces. Porque lo que no conoces es infinito, con lo cual la sensación es que cada vez sabes menos. No, al aumentar tu conocimiento, cada vez estás tocando una superficie más amplia de lo que desconoces. Es normal. ¡Wow! Eso lo explica todo. Claro, porque es que si no la interpretación que uno hace es, wow, cuanto más estudio, cuanto más reflexiono, menos sé. No es así. Sabes más y como sabes más, puedes reconocer la inmensidad de cosas que te quedan por saber. Esto es maravilloso porque reduce nuestra prepotencia. Nunca nos consideramos expertos, siempre nos vemos como principiantes. Yo, de algunos de los científicos más espectaculares que he conocido, me ha impresionado
la curiosidad, el interés, la humildad que tenían. Y he conocido personas que sabían muy poco y tenían un nivel de arrogancia de a mí qué me va a decir este, a mí qué me va a enseñar. Claro, esfera pequeñita, poca relación con lo que te falta por conocer. Entonces yo creo que el conocimiento es, bueno, es así y tenemos que verlo y disfrutarlo de esa manera. No, y además de verlo de esa manera como me lo estás mostrando, no es que no sabes, sino es que estás ampliando todo, sales un poco de esa mentalidad de carencia que no sé quién nos los enseñó, o sea, no sé por qué andamos por la vida pensando que alguien vino y nos los quitó, que todo es culpa de los demás, no haciéndonos responsables de nuestras acciones. No lo vemos, no lo podemos ver, porque obviamente no andamos a propósito viviendo en la carencia, simplemente no nos damos cuenta. Sí, tú tienes delante un computador, ¿verdad? Un ordenador. Uh-huh. Sí. Tú imagínate que fueras la consciencia, ¿vale? Tú eres la consciencia. Tú eres la capacidad de darte cuenta de algo, ¿vale? Y entonces tu ordenador es la mente, ¿vale? Entonces, la mente, lo mismo que el ordenador es un instrumento tuyo. La consciencia está siempre por encima. Tú eres mucho más que tu ordenador. Tú eres consciencia, ¿vale? El ordenador es mente. Entonces, cuando la consciencia quiere interactuar con el mundo del tiempo, del espacio y de la materia, tiene que utilizar la mente, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que el programa que tendría que funcionar en tu ordenador, en nuestra mente, ha sido parasitado por un programa tremendamente defectuoso, un sistema de pensamiento que se llama el ego. Uf. ¿Qué pasa? Que entonces todo lo que genera tu ordenador está determinado por ese sistema informático que se ha introducido, que es el ego. Con lo cual tú estás viendo algo que no corresponde a la realidad, solo corresponde a lo que el programa informático te deja ver. Bueno, ¿qué tiene ese programa informático? Ese programa informático tiene unas cosas muy importantes. Primero, el mundo es escaso. Uh-huh. Si el mundo es escaso, tú vas a entrar en la rivalidad. O sea, si tú quieres tener algo, el otro no lo puede tener. ¿Por qué? Porque el mundo es escaso. Segundo, tú estás sola. Y estás en peligro. Estás en un mundo hostil. Con lo cual estás siempre a la defensiva. ¿Sabes? El universo es tu enemigo. Con lo cual estás siempre en esa situación de alarma. Tercero, tú eres culpable, con lo cual no te puedes querer. No puedes merecer ser feliz. Y ese es el problema que ocurre. Que nos estamos creyendo una realidad que no es auténtica, pero como es la única que vemos en nuestro ordenador, damos por supuesto que no hay otra forma de vivir. Y ese es el problema que tenemos. La realidad es abundante, la gente es maravillosa, el universo es nuestro amigo. Tú no eres culpable de nada, tú eres un ser extraordinario, eres luz en tu interior. Claro, ¿qué pasa? Pues un poco lo que decía Nelson Mandela, ¿no? El ser humano no tiene miedo a su oscuridad. ¿Por qué? Porque se ha acostumbrado a ella, tiene miedo a su luz.